Hola, hola, un saludo a todos. Hoy estamos nuevamente por acá para hablar de un tema importantísimo y del que casi nadie habla. Vamos a estar abordando hoy el tema de la glándula pineal. ¿Qué es la glándula pineal? ¿En qué lugar de nuestro cuerpo está la glándula pineal? ¿Qué hace esa glándula en nuestro cuerpo? Y algo muy importante, ¿qué está pasando hoy en nuestros días con esa glándula pineal? ¿Qué está sucediendo? Y esto que está sucediendo no es de ahora, de hace poco. No, esto viene sucediendo hace muchos años, mucho tiempo. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con nuestro tema. La glándula pineal es uno de los mayores secretos que se nos han ocultado. El secreto no es que la glándula exista, el secreto está en sus funciones. A los estudiantes de medicina se les dice que es un órgano en desuso, pero ¿de verdad ustedes creen que está en desuso? Se puede decir que para la gran mayoría de la población mundial está en desuso, pero hay un % de la población que sabe los poderes de esta glándula, que sabe por qué se ha tratado de guardar el secreto de sus funciones, también sabe las vías que los poderosos han utilizado para calcificar esta glándula en casi toda la población, y también sabe quiénes son los responsables de que este secreto se haya guardado. Estos son los temas que nos ocuparán en este nuevo video. Como dije en el video anterior a este, en el que traté las experiencias cercanas a la muerte, si le preguntas a un médico cubano, que son a los médicos a los que le he preguntado qué estudiaron en la carrera acerca de esta glándula, te responden que es la que regula los ciclos circadianos. Pero sin lugar a dudas, las funciones de esta glándula van más allá de solamente regular los ciclos circadianos. It seems our reality is not the only reality. Occasionally the cracks reveal themselves and may even want to be discovered. As humans, we are creatures that thirst for knowledge. We spend time, money, and infinite energy searching for it. In schools, in churches, in business, and in technology. Knowledge is power. And thus our greatest quest, dimethyltryptamine, a molecule with a complex name and the simplest ability to unlock the door to another dimension, and perhaps, just perhaps, our future evolution. Una de las funciones más increíbles de la glándula pineal es que libera DMT, las siglas de dimetiltriptamina. Cuando buscas información sobre el tema, es bien escasa. Se dice que es una sustancia química que es producida en pequeñas cantidades por la epífisis cerebral, que es lo mismo que la glándula pineal, y que su principal función es la de regular los ritmos circadianos, tales como el sueño-vigilia. Además, esta glándula es la responsable también de secretar melatonina, hormona con un fuerte efecto sobre la acción gonadal. Además, tiene también acción oncostática, acción geroprotectora y antioxidante. La glándula pineal es el órgano más misterioso del sistema endocrino. También se le llama epicentro de la iluminación, asiento del alma o el tercer ojo. Esta pequeña glándula del tamaño de un guisante tiene la forma de una pequeña piña y se encuentra en el centro de nuestro cerebro y es sensible a la luz solar. La glándula pineal, el mítico asiento de la espiritualidad y la conciencia, el sitio del tercer ojo interno, ha fascinado a la humanidad desde que se descubrieron sus funciones y su importancia. La glándula pineal es nuestro tercer ojo, es el órgano a través del cual soñamos e imaginamos. Y una vez que está activada, también es el órgano que nos conecta a otras dimensiones de la realidad,
a otras dimensiones que con nuestros 2 ojos físicos no podemos ver. La glándula pineal ha sido un tema de gran interés desde la antigüedad. Galeno la describió en el siglo III y más tarde René Descartes la identificó como el asiento del alma. Su conclusión fue la siguiente. Él dijo: mi opinión es que esta glándula es el asiento principal del alma y el lugar en el que se forman todos nuestros pensamientos. La razón por la que creo esto es porque no puedo encontrar ninguna parte del cerebro, excepto esta, que no es doble. Dado que solo vemos una cosa con 2 ojos y oímos una voz con 2 oídos, y en resumen, nunca tenemos más de un pensamiento a la vez. Debe ser necesariamente el caso de que las impresiones que entran por los 2 ojos y por los 2 oídos se unen entre sí en alguna parte del cuerpo antes de ser considerados por el alma. Ahora bien, es imposible encontrar un lugar así en toda la cabeza excepto esta glándula. Además, está situada en el lugar más adecuado para este propósito, en medio de toda la concavidad, y está sostenida y rodeada por las ramitas de las arterias carótidas que llevan los espíritus al cerebro. El conocimiento de esta glándula y de sus funciones se remontan a civilizaciones ya desaparecidas, y eso lo podemos ver en el simbolismo de sus esculturas. Es un hecho que otras civilizaciones sabían y utilizaban los poderes de esta glándula. De otras civilizaciones vienen corrientes filosóficas que dicen: busca a Dios dentro de ti y lo encontrarás. Pero además, el libro más leído de la historia de la humanidad, la Biblia, lo dice también en Génesis 30:32. Así que Jacobo llamó a aquel lugar Peniel y dijo: es porque pude ver a Dios cara a cara. Está en la Biblia de múltiples formas. He aquí otro pasaje bíblico que habla de lo mismo. Corintios 3, versículos 16 y 17, que dice textualmente: 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17. Si alguno profanare el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El libro más leído de la historia también dice en Lucas 17, versículos 20 y 21. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios. Y él les contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Después de ver algunos de los versículos, y digo algunos porque hay más, pero con esto es más que suficiente, no es difícil saber por qué es un secreto y quiénes están detrás de haber mantenido en secreto las funciones de esta pequeña glándula de nuestro sistema endocrino. Es más que obvio que detrás de esto está el monopolio de la religión. Y digo el monopolio de la religión porque las religiones son demasiadas en el mundo. Solo el 12% de la población mundial no es religiosa, y todas inducen a sus fieles a que adoren un Dios que está afuera. Todas utilizan el libro que puede ser la Biblia, la Torá, el Talmud u otro cualquiera, donde las enseñanzas y la sabiduría acerca de nuestros verdaderos poderes están codificadas. Esto está hecho con todo el propósito para mantener a las personas ajenas a sus poderes, para que no lo entiendan, para que lean y no entiendan. Pero la capital de este monopolio, el Vaticano, sí sabe de la glándula pineal, y eso lo podemos ver muy claramente en el patio de la Piña, donde aparece una enorme escultura de bronce de 4 metros de altura, admirada por 2 pavos reales, también de bronce. Ambos son símbolos paganos del antiguo Egipto. Los pavos reales eran considerados símbolos de la fecundidad
y la piña, símbolo de la vida eterna y la unión entre lo mortal y lo inmortal. Pero hay más evidencias de esto y lo podemos ver además en el bastón que han usado muchos de los papas del Vaticano. ¿Qué hacen estos símbolos paganos del antiguo Egipto en la capital del monopolio religioso? Esta glándula tiene la capacidad de producir dimetiltriptamina, la molécula que puede trascender nuestra conciencia hacia las dimensiones superiores y conectarnos con la unidad divina del universo. Cuando dormimos, la glándula pineal produce pequeñas cantidades de esta molécula, que es la fuerza impulsora detrás de nuestros sueños. Más asombroso es que durante la muerte, la glándula pineal inunda el cerebro con una gran dosis de dimetiltriptamina, que ayuda a la conciencia a dejar el cuerpo y reincorporarse al mundo espiritual. Se plantea por quienes investigan el tema que esta es la razón por la que personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han podido ver a sus familiares ya fallecidos y amistades muy queridas. Según muchas fuentes antiguas y modernas, la glándula pineal o tercer ojo puede contener los secretos de la sabiduría espiritual, la conciencia psíquica, la inspiración, la imaginación y la creatividad. Utilizar sus poderes puede ser vital para la salud física, mental y espiritual, al mismo tiempo que es una puerta hacia una conciencia superior. Es un hecho que nos han programado para que demos por seguro que la única forma de conectarnos con el Creador es juntándonos en una institución religiosa para orar o rezar. Pero en realidad el templo para llegar a la conexión divina está dentro de cada uno de nosotros. Una glándula pineal que no esté calcificada y esté activa puede llevarte a viajes astrales, a tener clarividencia, tener sueños lúcidos, tener una elevada intuición y habilidades psíquicas, así como el poder de hacer remisiones espontáneas. Muchos se preguntarán, ¿qué es una remisión espontánea? Es autosanarte, autocurarte de enfermedades o revertir determinada condición médica que aún hoy, para la ciencia oficial, son enfermedades sin cura o condiciones imposibles de revertir. Veamos ahora testimonios de personas que han revertido enfermedades y condiciones de salud. Quiero compartirles el caso del Dr. Joe Dispenza, cuando aún nadie lo conocía por lo que hoy es. Era el año 1986 y él estaba en una carrera de ciclismo, evadió un tramo de la ruta, tomó un atajo y en un giro que hizo voló por el aire. Y una anciana de aproximadamente unos 80 años, que no debía tener buenos reflejos y que conducía a gran velocidad, lo impactó. Y ella se paró y yo salí despedido unos 20 metros. Y ahí tumbado mientras sentía el charco de sangre en la espalda, sabía que no era un esguince y que me había pasado algo gordo. Me llevaron rápido al hospital. En el hospital lo tuvieron más de 12 horas haciéndole pruebas y exámenes. Y cuando el traumatólogo y el cirujano vieron los exámenes, resultó lo siguiente. Y me rompí la octava torácica, la novena torácica, la décima torácica, la undécima, la duodécima y la primera vértebra lumbar. Y pensé, bueno, no ha sido tan grave, una vértebra sea plana. El volumen de esa masa tiene que ir a algún sitio. En mi caso volvió a la columna, a la espina dorsal. Y el arco neural por el que pasa la espina dorsal se había roto como una rosca, así que sabía lo que iba a decir. Tiene múltiples fracturas de compresión en la columna torácica. La octava vértebra torácica está a más del 60% contraída, tiene restos óseos en la espina dorsal y el arco neural está comprimiendo la columna. Voy a recomendarle la cirugía de Harrington-Roth. En la cirugía de Harrington-Roth cortan las partes traseras de las vértebras
y con varillas de acero inoxidable largas van tocando distintos segmentos de la columna. Y cuando las meten donde los tornillos encajan con la masa, digamos que encajan y tiran de la columna, de la espina dorsal. ¿Lo entienden? Bien, pues como tenía fracturadas tantas vértebras, iban a meterle varillas desde la nuca hasta el final de la columna y le cogieron fragmentos óseos de la cadera y los insertaron por encima. Si él hubiera visto esas radiografías o fuera un paciente que lo fuera a ver a él porque fuera él el doctor, él le diría que accediese a hacerse la cirugía de Harrison-Rod. Pero justamente no era así, se trataba de él, era él el paciente y él no iba a aceptar. El doctor se marchó y él quedó pensando. En lo más profundo de él no quería hacerse la cirugía de Harrison-Rod, a pesar de que sabía cuál era su situación bien difícil de revertir. Así que pasó un día pensando en tener otro criterio médico y llegó allí el neurocirujano y repitió lo mismo que habían dicho el cirujano y el traumatólogo, que debía hacerse la cirugía de Harrison-Rod. Y él le dijo, ¿y qué tal si no me la quiero hacer? A lo que el neurocirujano respondió, en 27 años que ejerzo como neurocirujano, nunca he visto a alguien que necesite una cirugía negarse. Así que no sé qué más decir. Sucedió que a pesar de escuchar otro criterio médico que era igual a lo que habían dicho los doctores anteriores, él continuó pensando en no hacerse la cirugía de Harrison-Rod y decide irse del hospital en el que se encontraba. Se fue al mejor hospital de San Diego, California, que además era el lugar donde él vivía, y allí lo esperó el director del hospital. Tiene múltiples fracturas de compresión en la columna torácica, tiene presión medular, tiene un arco neural roto, necesita la cirugía de Harrison-Rod de inmediato. Me está bien empleado, y dio el argumento decisivo. Si fuera usted mi hijo ya estaría en el quirófano. Y claro, solo quería decir vale, porque sentí que era un tío competente. Y dije, no sé, necesito más tiempo. Y él, no tiene más tiempo. Añadió, los huesos que se ha roto, esas fracturas ya están curándose. Y el cuerpo empieza a imponer calcio. Y las vértebras van a curarse donde están ahora. Le doy 48 horas para que se decida. De lo contrario tendremos que abrirle entero por delante y por detrás y colocarle varillas a ambos lados. Pero quiero que sepa que el índice de mortalidad es muy alto. Buenas noches. Y ahí me dejó. La decisión que tomó después de hablar con el director del hospital fue la de escuchar otra opinión, otro criterio, y a la mañana siguiente llegó a su habitación un ortopédico que era enorme y mira las radiografías y le dice, no tenemos que ponerle varillas de acero de 30 centímetros en la columna, le podemos poner varillas de acero de 20 centímetros, podemos dejarla ahí por un año y entonces al año sacarlas y ponerles otras de 15 centímetros. Ante esta propuesta, Joe preguntó, Verá, a ver, ¿no cree que eso limitaría mi movimiento de la columna torácica? Y me miró y me dijo, ¿qué? No tiene movilidad en la columna torácica. Lo miré y pensé, ¿será usted quien no la tiene? Yo tengo mucha más que usted. Bien, tenía un estudio de yoga en San Diego, daba clases de artes marciales. Teníamos un programa estupendo para pacientes de vuelta a la acción. Enseñábamos a la gente a ser muy flexible. En ese momento podía tirar para atrás y cogerme de los tobillos. Y de pronto lo supe. Lo miré y pensé, es un gran carpintero. Es un gran mecánico. Y no puedo firmar ahora el acuerdo.
Y de pronto me di cuenta de que podría saber más de lo que él sabía desde otro punto de vista. Y dije que quería irme del hospital. Y de pronto llega el tercer doctor como un torbellino a mi habitación, pensando que me había golpeado en la cabeza y que tenía trastorno de estrés postraumático, porque nadie había hecho eso antes. Y se puso a gritarme y mi padre italiano dijo: «Oiga, déjelo en paz». Y el cirujano salió pitando de la habitación. Y dije: «Vale, necesito un plan». Y fui a casa de unos amigos íntimos. Como escucharon, unos amigos lo llevaron a su casa y él empezó a pensar cómo iba a hacer para reparar su cuerpo. Solo pensaba: el poder que hizo mi cuerpo también tiene que curar mi cuerpo. Su pensamiento se centró en que la conciencia que le daba la vida, que organiza toda la función metabólica, que hace latir su corazón, que le hace digerir la comida, es una conciencia, y conciencia es percepción, y percepción es atención, y por tanto le tenía que prestar atención a él. Entonces determinó que iba a dedicar su tiempo y energía a contactar con esa conciencia, con esa inteligencia primordial. Y se dijo: no voy a ir a ningún hospital, no haré nada ni veré a nadie. También se dijo: voy a crear un plan, voy a hacer un diseño, voy a reconstruir cada vértebra de mi columna. Y cuando termine y esté todo listo, voy a entregar todo a una mente superior. Y voy a permitir que esa mente superior haga lo que mejor se le da. También se dijo: no voy a permitir que ningún pensamiento escape a mi percepción que no quiera experimentar. Parece fácil, ¿eh? Pero han notado que cuando tenemos estrés o una crisis, solemos centrarnos en lo que no queremos que ocurra, en lugar de lo que queremos que ocurra. Esto se debe al cóctel de químicos derivado de las hormonas del estrés. Pero él sabía que para tener una señal clara debía estar presente y no podía dejar entrar pensamientos de experiencias que no quería vivir. Se decía a sí mismo: voy a tener conciencia y voy a crear un modelo muy específico. Así que durante 6 semanas estuvo intentando reconstruir en su mente toda su columna vertebral. A veces tardaba hasta 3 horas. Empezaba y se detenía y volvía a comenzar. Fue todo un proceso, y cuando en su pensamiento terminó de reparar su columna vertebral, fue como golpear una pelota de tenis de la mejor forma. Algo se le activó, algo le pasó, y de ahí en adelante todo fue sencillo. Lo que en un principio tardaba en hacer en 3 horas, pasó a hacerlo en 45 minutos, porque disparaba y conectaba nervios, circuitos en el cerebro, y siguió trabajando en estar presente y prestar atención. Y su capacidad de atención y concentración mejoraron ambas. Y durante ese proceso fue que su cuerpo empezó a cambiar. Sus niveles de dolor bajaron. Empezó a sentir sus piernas nuevamente. Sentía el movimiento de los pies. Notaba que el proceso de reconstrucción de su columna vertebral que él hacía mentalmente le estaban trayendo cambios a su cuerpo en el exterior. Y cuando empezó a notar cambios en su exterior, supo que había llegado a algo y empezó a prestar más atención a lo que hacía. Y lo hacía con más pasión, más entusiasmo y más emoción, porque sabía que establecía contacto. Y empezó a pensar en cosas de su vida que casi nunca hacía, como mirar una puesta del sol. Empezó a elegir nuevas posibilidades del campo cuántico
y a pensarlas como si fueran experiencias que estaba viviendo. Empezó a pensar que quería darse una ducha, viviendo la experiencia, sintiendo el agua, sintiendo sus pies en la bañera, sentía el vapor del agua caliente en su cuerpo. Vivía cuantas experiencias él quería imaginar y las aceptaba emocionalmente. Y su cuerpo, como mente inconsciente, comenzó a vivir esas experiencias futuras en el momento presente. Y esto emitía señales a nuevos genes, de nuevas formas. Quería sentarse a la mesa a comer con sus amigos y recorría con su pensamiento la escena, como si estuviera viviendo esa experiencia futura en el momento presente, imaginando cada detalle, cada emoción, y así sus neuronas emitían señales a nuevos genes de nuevas formas una y otra vez. Se levantó y fue caminando hasta la habitación de su amigo a las 6 de la mañana. Él y su esposa dormían. Los despertó y les dijo: David, hoy me voy a casa. Sus amigos, atónitos de lo que estaban viendo, no lo podían creer y él insistía. Ellos entonces le prepararon una escayola que le tomaba desde la barbilla hasta las caderas y que tendría que llevarla entre 6 meses y 1 año. Se puso la escayola solo por 5 minutos, se la quitó y volvió a su apartamento. En 2 semanas después ya estaba recibiendo pacientes en su consulta. Durante su proceso de curación, él le decía una y otra vez a su conciencia: si vuelvo a caminar otra vez, pasaré el resto de mi vida estudiando la conexión entre cuerpo y mente y estudiando la mente sobre la materia. Y esto es lo que Joe Dispenza hace desde el año 1986. Él dice: cuando reiniciamos la vida y hacemos cambios grandes en quienes somos, cuando volvemos a nuestra vida, empiezas a hacerte preguntas más grandes como: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Es posible que exista una inteligencia más allá de nosotros? ¿Cuál es esa inteligencia? Y así empezó a estudiar y se volvió una persona espiritual en cierto modo. Estudió física cuántica, neurociencia, neuroplasticidad y epigenética, porque todas esas materias señalaban con el dedo a la posibilidad de curación, y se consumió en conocimientos y empezó a buscar personas por el mundo que habían revertido enfermedades y condiciones con métodos no convencionales. Viajó por más de 17 países y en todos los casos que entrevistó, en su curación había un fuerte componente mental. Volvió a la universidad a profundizar en la neurociencia porque quería entender la mente humana. Y yo, que soy seguidora de sus enseñanzas, considero que él siempre entendió la mente humana. Y lo digo porque logró revertir su condición de estar en cama sin poder caminar, con su columna vertebral destrozada, y pasó, sin hacerse la cirugía de Harrison-Roth que todos los médicos sugerían, a caminar nuevamente y a reanudar su vida, esta vez con un mayor propósito. Hoy Joe Dispenza enseña cómo debe funcionar la mente humana para lograr transformación en diversas áreas de la vida. Quiero hacer llegar un gran agradecimiento al canal Ser Consciente Cambiando Realidades por permitir que utilizara parte de su contenido para poder documentar el testimonio del Dr. Joe Dispenza. Esta vez veremos un caso de remisión espontánea de una enfermedad que para la ciencia oficial no tiene cura. Un caso de cáncer en la vejiga.
Él es el señor Tito Figueroa, venezolano residente en España. Escuchemos su testimonio. Yo mismo tuve una remisión espontánea muy importante hace unos años. Yo tenía un tumor en la pared posterior derecha de la vejiga. Mi especialista, a quien yo estaba dispuesto a seguir, había propuesto quitarme la vejiga completa, una extirpación completa de vejiga, y luego, por supuesto, analizar la zona para ver qué tratamientos convencionales de la misma oncología aplicar, lo que ya sabemos, por supuesto, y yo logré en 2 meses la remisión, no espontánea, sino curativa. Sí, en 2 meses, la verdad. En un mes ya había dejado de orinar sangre, y los marcadores tumorales empezaron a bajar de una forma. Lo cual quiere decir que el cuerpo tiene capacidad para trabajar rápidamente a voluntad. Si quieres, que sería interesante. Sí, por eso lo recalqué, a voluntad. Si quieres, sería muy interesante que yo, por ejemplo, compartiera qué fenomenología está detrás de una autosanación de cáncer. Repito, hay que seguir las recomendaciones del médico, pero eso no quita que la persona pueda tratar de promover sus propias capacidades endógenas, ¿no? Pero esto yo creo que es importante decirlo, porque para muchas personas el cáncer no tiene cura, porque por supuesto hay una narrativa oficial que así lo indica. Pero qué interesante es, por ejemplo, saber que el cuerpo posee mecanismos antitumorales muy eficaces, muy efectivos cuando se ponen en marcha. El desafío es ponerlos en marcha. Una vez que el señor Tito Figueroa logró su cura, decidió profundizar en varias disciplinas y hoy enseña a muchas personas cómo revertir enfermedades que la ciencia oficial asegura que no tienen cura. Son diversos los mecanismos que el cuerpo utiliza para activar la sanación o curación espontánea o volitiva, como la quieran llamar. Pero esos mecanismos se activarán solo si la persona activa el poder de su glándula pineal. También quiero agradecer al canal de Alieski Rodríguez y a su colega Amelia Doval por permitirme utilizar parte de su contenido para documentar el testimonio del señor Tito Figueroa. Después de saber toda esta información, es posible que te estés preguntando: si todos tenemos una glándula pineal que nos otorga múltiples poderes y beneficios, ¿por qué el mundo está lleno de personas sufriendo todo tipo de enfermedades, pasando todo tipo de vicisitudes para sobrevivir, sin siquiera cuestionar una sola cosa de las tantas que aquejan a la humanidad? No es irracional decir que hoy la sociedad vive en esclavitud mental. En algunos países por unas razones y en otros países por otras razones. Y esto se debe principalmente al hecho de que la mayoría de las personas tienen esta glándula completamente calcificada y que los gobiernos hacen cumplir intencional y sistemáticamente la calcificación de esta glándula pineal. Durante mucho tiempo se ha hecho creer a las personas que se ha utilizado el fluoruro de sodio porque ayuda a fortalecer los dientes y detiene la formación de caries. Sin embargo, cada vez más investigaciones demuestran que esta información es falsa. Durante años se ha agregado fluoruro a nuestra pasta dental, a nuestra comida y al suministro de agua. Y los que somos cubanos, estoy casi segura que todos recordamos que los estomatólogos de las unidades municipales de salud llevaban a los estudiantes, o sea, a todas las instituciones educacionales, un líquido que los niños debían mantener en la boca por unos minutos y después lo botaban, o sea, no se lo podían tragar. Lo botaban. Se decía que este líquido era para proteger la dentadura contra las caries. ¿Será cierto? Esto que yo les estoy contando, de que durante años se ha agregado fluoruro a nuestra pasta dental, a nuestra comida y al suministro de agua, esto no ocurre desde hace poco tiempo. De hecho, el fluoruro fue introducido por primera vez en el agua por los nazis y los rusos en sus campos de concentración para hacer que la población del campo estuviera sedada y dócil
y no cuestionara a la autoridad. Grandes poblaciones con esta glándula calcificada son poblaciones fáciles de controlar, poblaciones aletargadas, poblaciones confundidas, poblaciones que no pueden pensar bien, porque es que ahí en esa glándula es donde se da el pensamiento. Son poblaciones sin discernimiento, sin cuestionar nada. Poblaciones con esta glándula calcificada son poblaciones con problemas de salud neurodegenerativos de todo tipo. A finales de los años 90, la científica británica Jennifer Luke de la Universidad de Surrey, en Inglaterra, realiza los primeros estudios acerca de los efectos del fluoruro de sodio en la glándula pineal. Su estudio determinó que la glándula pineal era el objetivo del fluoruro, porque absorbe más fluoruro que cualquier otra materia física en el cuerpo, incluso que los huesos. Lo que no quiere decir que los huesos no lo absorban. Cuando usted se está dando una ducha, esa agua del grifo que está fluorada, usted la está absorbiendo por la piel y llega hasta los huesos. El fluoruro es atraído por la glándula pineal como un imán y consumir fluoruro calcifica esta glándula y hace que ya no sea eficaz para equilibrar todos los procesos hormonales a través del cuerpo. El fluoruro está destruyendo nuestra capacidad para conectarnos a las frecuencias más altas y desbloquear todo nuestro potencial. Esto se coloca en el 90% del suministro del agua en los Estados Unidos. La calcificación de la glándula pineal también desencadena la pubertad precoz y varios trastornos mentales. Existen 24 estudios que han revelado que el agua fluorada reduce el coeficiente intelectual de los niños y su consumo podría causar daños cerebrales fatales y deterioro de la conciencia visual espacial. Otro estudio probó que cuando se administraba fluoruro a los animales, se le destruía el sistema reproductor masculino. Al ingerir dosis bajas de este veneno, los machos experimentan una fertilidad reducida, esperma dañado y niveles bajos de testosterona. Los mismos resultados se observaron en estudios en humanos, donde se encontró que los hombres de las áreas que suministran agua fluorada tienen menos testosterona y eran más propensos a ser infértiles. La glándula tiroides también se ve afectada por este veneno y puede causar hipotiroidismo, que es una tiroide poco activa, lo que conduce a depresión, fatiga, aumento de peso, dolores musculares y articulares, aumento de los niveles de colesterol y enfermedades cardíacas. Otra sustancia tóxica que atenta contra la salud de esta glándula es el mercurio, que se utiliza en los empastes dentales. Los protocolos para este tipo de tratamiento deberían ser con porcelana, pero a nivel mundial el protocolo de este tratamiento es con mercurio, que también es un neurodegenerativo. Son muy escasos los estomatólogos que utilizan la porcelana para los empastes dentales. Si por algún momento pensaste que la institución a nivel mundial que se debe ocupar de la salud de las personas se interesa por estos temas, déjame decirte que no. Hay pruebas más que suficientes de que no les interesa. Y no es porque no saben, sí saben de la importancia de esta glándula y nos lo ponen a la cara en el caduceo de mercurio, símbolo médico que data del dios egipcio Hermes, adoptado por los griegos, inventor fabuloso de la alquimia, ciencia médica por excelencia. Las serpientes representan la energía kundalini que sube por la columna y en la parte superior alas que se elevan hacia la pineal, representando así la antigua máxima médica curare tutu situ et jacunde, que quiere decir curar todo pronto y placenteramente. Nadie nos educa en cuanto al tema, ni las instituciones educacionales, ni las instituciones de salud,
y mucho menos las instituciones religiosas. Antes de considerar activar tu glándula pineal, debes excluir el fluoruro de tu vida diaria, lo cual es una tarea bien difícil, sobre todo en Estados Unidos, donde la mayoría de la población no depende de un suministro de agua personal y que no esté contaminado con este tóxico. Si por razones intuitivas, paranoicas o científicas sientes el llamado a purificar este hipersacro y microórgano, los siguientes alimentos pueden acelerar la desintoxicación de esta glándula: el chocolate puro, el aceite de orégano, el extracto de neem, el vinagre de manzana puro, el ajo, el tamarindo, también el agua destilada, la vitamina K1 y K2, la cúrcuma, se me quedaba la cúrcuma, y bueno, se dice también que el iodino, el boro y el carbón activado. Hay estudios que han demostrado que la desintoxicación con tamarindo llega hasta el sistema óseo y es expulsada en la orina. El vinagre de manzana puro ayuda a descalcificar también la glándula pineal por sus propiedades del ácido málico. Este ácido es un compuesto orgánico que le da a la fruta un sabor amargo. Cuando se toma como suplemento, ayuda al sistema digestivo y apoya al cuerpo para desintoxicarse. Una vez que hayas desintoxicado tu glándula pineal y tu cuerpo, puedes comenzar a practicar diversos métodos para activar tu glándula. El método más antiguo, poderoso y eficaz es a través de la meditación. Existen diversas meditaciones y ejercicios respiratorios que sirven para limpiar y activar este órgano. Exponernos a diario unos minutos a la luz del sol ha sido científicamente probado que estimula el funcionamiento de la glándula pineal como bioregulador. De lo que sí podemos estar seguros es que el poder de esta glándula es incalculable y descomunal. Eso está bien claro desde el antiguo Egipto. Para ellos era símbolo de poder, sabiduría y buena salud. Es sabiduría intuitiva, conocimiento de todas las líneas de tiempo porque te da acceso a los registros akáshicos. Es la conciencia cósmica que va más allá de los límites típicos de la percepción. Esto lo sabían todas las culturas ancestrales y lo podemos ver en las simbologías que utilizaban. Esconder un conocimiento que le hace bien a todos es un acto inhumano, egoísta y perverso. ¿A quiénes les puede interesar que estos conocimientos sigan escondidos? Bueno, aquí es donde se pone más interesante aún el tema, pero como les digo muchas veces, ya esto es tema para otro video. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este espacio. Espero que les guste el tema. Es un tema bien interesante e importante. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito al canal. Muchas gracias a las personas que me dan una manita para arriba. Muchas gracias a los que comentan. Y hasta nuestro próximo espacio. Y no se olviden de activar la campanita para que les llegue todas las notificaciones. Y esas nuevas personas que pasan por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Muchísimas gracias a todos. Tengan un lindo día y bye. Hasta nuestro próximo espacio.